Claro, esa es Doña Pocha, tal cual. Doña Rosa tiene una hermana que se llama Doña Pocha, tal cual. Y la toba. Nada, ya nos hicimos toda la historia. Toda la historia. La toba con Doña Pocha. Bien, entonces, viene Toba con Doña Pocha y me dice, doctor, su contacto, su número me la pasó Doña Rosa, porque le atiende usted al Toby, así que, como me dio buenas referencias, yo quiero que usted me atienda a la Toba. Mucha gente viene así. Así que bueno, tráigalo nomás, Doña Pocha, pase nomás al consultorio, vamos a revisar a la Tobita. ¿Qué le anda pasando a la Tobita? Bueno, la Toba es una perra mestiza de unos 10, 12 kilos, de unos 13 añitos, eso es importante, de unos 13 añitos, y me dice, no sé bien qué le pasa, pero quiere hacer pis y a veces no hace. Hay veces que orina mucho, hay veces que orina poquito, hay veces que orina rosa, y no sé, doctor, hay veces que a la mañana está mojada su cama. Entonces quiero que le revise, doctor. Vámonos más y la empezamos a revisar. Yo ya les doy, recuerden los 4 pilares del diagnóstico clínico: reseña, anamnesis, examen clínico y métodos complementarios, ¿está? Bien, la reseña se las doy yo, ¿bien? Es una perra adulta mayor, ya tiene sus 13 añitos, es una perra mestiza de unos 10, 12 kilos, que el único motivo por el cual Doña Pocha me la trae es porque hace en lugares inadecuados, donde antes siempre pedía para salir y ahora no tanto. ¿Bien? Entonces, ¿qué preguntarían? Antes de pasar al examen clínico, antes de meter mano al animalito, ustedes están ahí haciendo la computadora, la ficha clínica de la toba, porque no vino nunca la consulta, entonces hay que hacerle la ficha para tener una ficha de esa perrita. Y en la reseña preguntamos, ¿está esterilizada? Sí, está esterilizada. Muy bien. Y ya hace una semana, 10 días, quizás un poco más, que ya viene así. Bien ahí. ¿Qué come? Balanceado, ultraprocesado, de mediana calidad. Así, medio pelo el alimento. ¿Orina con goteo o es normal? Muy buena pregunta, Marvin. Vamos a anclar eso para que todo el mundo tenga presente lo que acaba de decir. Bien. Depende. Hay veces que orina por goteo y otras veces orina charcos. ¿Bien? ¿Qué come? Ya lo dije. ¿Cuál es su alimentación? Ya lo dije. ¿Toma agua frecuentemente? Sí. De hecho, hay veces que toma mucha agua. No siempre. Dieta, ya la dije. Tuvo el primer celo, al menos es de raza grande. Muy bien, Adriana querida. Es una perra mestiza o cruza, no sé cómo le dicen en su país, que más o menos tiene 10 kilos, 11 kilos, 10, 12 kilos. Más o menos por ahí anda. ¿La castraron ante el primer celo? Buena pregunta. No se sabe, querida Lucía, porque imagínate, la perra tiene 13 años, no recuerda a la dueña, pero sí la castraron de jovencita. Bien. Su dieta, ultraprocesado, medio pelo, mediana calidad. Muy bien, Rosales. Fíjense la pregunta que hace. Se observa dolor a la hora de orinar. Bien, así le tenemos que preguntar a Doña Pocha. Le tengo que preguntar, ¿usted nota que le duele? Y no sé, doctor, por eso usted es el veterinario. Yo cómo sé si le duele. Hay gente que te dice así. Bueno, pero quizá cuando intenta hacer pis, exclama, se queja, permanece mucho tiempo. Y la verdad es que a veces sí y a veces no. ¿Bien? Vamos a... Buenas noches. Ahora, ¿de qué color es la orina? Buena pregunta, Charley. Me cuesta pronunciar. Dice, ¿de qué color es la orina? Bien, es normal, un color ámbar normal, pero a veces, y de hecho últimamente, ya va siendo de un color rosa la orina. Orina mucho, Ricky. Bien, acá me costó mucho porque me dice que sí. Dice que hay veces que hace charcos muy grandes de pis y otras veces no. Hace charcos muy chiquititos y hay veces no hace nada. ¿Cuántas veces orina? Varias veces, Nopales, varias veces. Algunos hace mucho pis y otras hace muy poquito. Y hay otras veces que no hace nada. ¿Está inapetente? No, en líneas generales, en ese sentido está prácticamente normal. ¿Qué edad tiene? 13 años. 13 añitos.
¿Cuántas veces orina al día? Muchísimas veces, Rebeca. Muchas veces intenta hacer pis. No significa que todas las veces haga, pero sí lo intenta. Tuvo trauma, muy bien, Lucía, muy bien. Si tuvo un trauma lumbosacro. Doña Pocha, ¿le ha pasado algo últimamente? ¿Tiene escaleras? ¿Se ha caído? ¿Se ha tirado de la cama? ¿Tiene nietos? ¿La han pateado? ¿Juegan bruto con la perrita? ¿Se han caído arriba de la perrita? Muy bien, Lucía. Pero la verdad es que no tuvo ningún trauma, ni tiene nietos que lo hayan ido a visitar y le hayan golpeado. No, no hay trauma. Claro, vuelvo juvenil, claro, no. Muy bien, Adriana, no. Tenemos 13 años, adulta mayor. Vive en disuria. Vamos a anclar lo que dice Adriana. Según ustedes, queridos colegas, según ustedes, ¿qué significa disuria? ¿Qué significa disuria? ¿Qué es una disuria? No le podemos decir, muy bien, tiene dolor o incomodidad, dolor al orinar, muy bien. Dolor en el momento de la micción, eso es disuria. Excelente, excelente. ¿Tiene disuria? Yo le pregunté a doña Pocha, ¿usted nota que tiene dolor? No me sabe decir, no se queja, pero sí permanece mucho tiempo. Bien, ¿y cuál sería la diferencia si yo digo polaquiuria? ¿Cuál sería la diferencia? Si yo digo polaquiuria, ¿qué significa polaquiuria? Vamos, compañeros, ¿qué significa? Que orina de a chorros. Chiquitos, chorritos, diría yo. Vale dice que orina frecuentemente. Si orina frecuentemente, Vale querida, sería poliuria. ¿Qué diferencia hay entre poliuria? Muy bien, Vale, me diste el pie justo. ¿Qué diferencia hay entre poliuria y polaquiuria? Porque son dos cosas distintas. Muy bien, mira David, estranguria, disuria, polaquiuria, diferenciarlas bien, muy bien. Ahí vamos a diferenciar. Porque doña Rosa doña Rosa no, porque es la hermana. Doña Pocha no me sabe explicar bien. Entonces yo con mis preguntas, con la anamnesis, tengo que ir diferenciando si estamos hablando de una estranguria, si estamos hablando de una disuria, si estamos hablando de una polaquiuria, si estamos hablando de una incontinencia, si estamos hablando de tenesmo vesical. Son todas cosas distintas y dan información distinta porque a mí me hacen comenzar a transitar caminos diagnósticos diferentes. ¿Bien? Entonces, anuria, muy bien, me había olvidado de esa. Anuria, también puede ser, Rosales, muy bien. Entonces, tenemos que saber diferenciar. Porque doña Pocha no tiene por qué saber nada de todo esto. Pero nosotros tenemos que estar pendientes. Si estamos hablando de un tenesmo que tenesmo vesical, adopta la posición para hacer pis, pero demora mucho, no hace. Estranguria. Muchas veces, estranguria es la obstrucción parcial por un cálculo, por un cristal, o puede ser por espasmo, por inflamación, por estrechamiento de la luz de la uretra. ¿Bien? Eso es estranguria. Y la disuria es dolor al hacer pis. Muy bien. Gracias ahí, Adriana. Muchas gracias. Las anurias, directamente que no hace pis. Bien. Muy bien, Rosales, puede ser porque el problema está antes del riñón, o sea, prerrenal, o puede ser renal. Excelente, excelente. También puede ser incontinencia. ¿Qué le preguntarían a doña Pocha para decir, no, sí, esto es para mí, dentro de mi cabeza, me tengo que ir armando la película mientras hago la anamnesis? Si yo digo, tengo que diferenciar si la perra es consciente de su goteo o si no es consciente. ¿Cómo hago para diferenciar? Gracias, Andrea Hernández, querida, por estar ahí acompañándome, compartiendo el live. Excelente, gracias por acompañarme. Cuéntenme, si yo tengo que diferenciar, bien. Muy bien, Adriana, qué crack. Excelente. Yo tengo que, cuando la dueña no me sabe, la tutora no me sabe explicar, o yo no la logro entender, o no la logro comprender, yo tengo que hacer mis preguntas para saber si esta perrita es consciente de su problema o ella ignora su problema. Porque muchas veces la extranguria o quizás una cuestión netamente, una incontinencia por un problema neurológico o por una falta de hormonas, hace que la perra orine de a gotitas. Hay veces que orina, pero otras veces orina de a gotitas.
Hay que ver si la perra es consciente que hace fuerza y hace unas gotitas, o si la perra va caminando y va goteando por la vida y no tiene ni idea que va goteando. ¿Bien? Entonces, si nosotros hablamos de incontinencia urinaria, ¿qué significa incontinencia? Que no es consciente de la pérdida de orina. Es incontinente. Pierde orina. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas? Hola, Cerebrún querido, gracias ahí por estar acompañándome. Escuchen, porque esto es interesante. Porque recién dijeron ahí, si estamos hablando de una perra que no se da cuenta que hace pis, ¿bien? Estamos hablando de una incontinencia en hembras adultas mayores, muchas veces es... No me avisaste. Ah, tenés razón, no te avisé. Adrián querido, mil disculpas. Me olvidé de avisarte, tampoco le avisé a Andrea querida. Son los dos moderadores de este live. Disculpen, les tenía que haber avisado, me olvidé, me puse de lleno con el caso y me olvidé. Entonces, escuchen. Que una perra haga adulta, mayor, que haga gotitas y no se dé cuenta, muchas veces que no esté consciente, puede amanecer la camita mojada. Hay veces que la zona perineal también está mojada con pis. Muchas veces en la casa va dejando gotitas, ¿bien? Esos son signos clínicos de que la perra no tiene ni idea de que está goteando, ¿bien? Ahora bien, ¿cuáles son las causas? Y ahí la pregunta es para todos ustedes. ¿Cuáles son las causas de incontinencia urinaria? Las más comunes, las más comunes. ¿Por qué una perra o un perro puede hacer pis y que no sea consciente de que está haciendo pis? Que sea incontinente. Problema de inervación. Bien, una lesión. Muy bien. Un daño neuronal. Muy bien. Daño neurológico del segmento lumbosacro. Ya le tiró al punto. Muy bien, Adrián. Exacto. Puede ser muchas veces en los gatos es el síndrome del gato revoleado, que lo agarran de la cola y lo tiran. Bien, muchas veces eso puede romper la caudequina, nervios, y eso puede desencadenar una incontinencia en el gato o la gata. Sí, correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ya dijimos que puede ser por un trauma en los nervios, una lesión a nivel de los nervios. ¿Por qué más? Por una infección urinaria. Sí, pero ya no sería incontinencia. Ahí ya tendríamos estranguria, disuria. Las hembras viejas, viejitas, castradas de edad temprana o antes del primer celo. Muy bien, ¿ves? La falta de hormonas, totalmente. La falta de estrógenos, ¿bien? ¿Qué pasa? Si yo la castramos de chiquita a la perra, ¿bien? La castramos a los 6 meses o antes de los 6 meses, antes de su primer celo. ¿La producción de estrógenos desaparece completamente, sí o no? Bien, la diabetes también produce, pero no bien, pero la diabetes, como se libera glucosa, que es una partícula osmóticamente activa, aumenta la producción. Eso sería poliuria. No sería una incontinencia, pero muy buena también puede ser. Alteraciones hormonales, tumores vesicales, muy bien. ¿Qué sucede? Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo la castro de chiquita, a la perra, de jovencita, le saco los ovarios, deja de producir las hormonas sexuales, los estrógenos. ¿Se pierden completamente los estrógenos? ¿La perra queda sin estrógenos? Muy bien, Adrián. ¿Dónde se producen los estrógenos? ¿Dónde se producen las hormonas sexuales? Los estrógenos. ¿A dónde? Muy bien, de las glándulas adrenales, igual produce. A niveles muy bajos, ¿bien? Niveles basales, pero sigue produciendo estrógeno. El problema es que cuando empieza a ser viejita, ese nivel basal empieza a ser deficiente y la vejiga depende en gran medida de estas hormonas para que trabaje en forma eficiente esa vejiga, ¿bien? Entonces muchas veces esas hormonas se empiezan a perder y empieza a tener problemas en la eliminación de la orina, ya que empieza a ser incontinente por deficiencia de estrógenos, ¿bien? Perfecto. Y si yo les digo que desde chiquito o desde chiquita empieza con incontinencia, ¿qué es lo más común? No ha tenido trauma, sus hormonas están perfectas, pues no la va a castrar de unos meses, no la va a castrar, está chiquito o está chiquita. ¿Cuál puede ser el problema? De incontinencia urinaria. En perros muy jovencitos, muy chiquitos, ya empiezan con problemas. Muy bien, ectópicos, qué grande. Muy bien, totalmente. Si nosotros vemos que hay una incontinencia, que viene la primera vacunita, y al revisar la perrita, primera, segunda, tercera vacunita, la revisamos y tiene la vulva,
o en la zona perianal o alrededor del pene está mojado y húmedo, le tenemos que preguntar, ¿moja la cama? Sí, doctor, vos sabés que le tengo que poner un paño porque hay veces que lo levanto y me deja olor a pis. Oh, terrible, pero bueno, es porque es chiquita. No es porque es chiquita, ahí está sucediendo algún problema. Bien, uno de los problemas es que sea uréteres ectópicos. Los uréteres son, dicho así en criollo, para que lo entienda doña Pocha, porque recuerden que no está doña Rosa, está doña Pocha en este momento. Los riñones se liberan toda la orina, filtran la sangre, producen la orina y mediante la pelvis renal se transforman los uréteres, que son dos cañitos que desembocan en el trígono vesical, cerca del cuello de la vejiga. Por alguna razón, en su etapa de formación, en su etapa embrionaria, en vez de desembocar en el trígono vesical, desembocan más adelante, por adelante del anillo, ¿bien? Que ese sí es consciente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la vejiga se cierra, puede ser ectópico, uno o ambos, ¿bien? Entonces, si yo el cañito, en vez de desembocarlo en la vejiga, en el trígono, lo desemboco por abajo del anillo, por más que haga fuerza para no hacer pis, la unión del uréter desemboca por abajo, entonces siempre va a estar goteando, indistintamente si el perro o la perra es consciente de eso, entonces vive mojada, vive húmeda, o vive mojado, vive húmedo, ¿bien? Entonces, ¿cómo se diagnostica eso? Cuéntenme cómo se diagnostica eso. ¿Cómo diagnostico uréteres ectópicos? Por ecografía. Pero se están quedando cortos, compañeros, no es solamente ecografía. ¿Qué hay que hacer? Es una ecografía con... ¿Ecografía con? Sí, puede ser tomografía, pero es muy cara la tomografía. Con contraste, muy bien. Hay que hacer una... Porque los uréteres son como unos cañitos muy finititos. Es bastante complicado de seguir todo su recorrido con el transductor del ecógrafo. Con un método de contraste. Hasta ahora nadie me dijo qué método de contraste. ¿Cuál es el medio de contraste que se utiliza? Una nefrouretroradiología. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Exactamente. Se puede meter un yodado, muy bien, se puede meter un yodado y se le hace una radiografía. Y es ahí, como dijo nuestro querido compañero, que se me fue, medio yodado, muy bien. ¿A dónde? Acá está, muy bien. Ahí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando le pongo un yodado por vena, le tenemos que hacer firmar 200 papeles al dueño porque puede dar un shock anafiláctico, ¿bien? Es baja la probabilidad, pero puede ser. Entonces, siempre que hagan uno de estos procedimientos hay que firmar el consentimiento, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Es un medio yodado que a la radiografía se contrasta y podemos ver el camino que hacen los uréteres y dónde desembocan, ¿bien? Entonces, esa es una forma de diagnosticar los uréteres ectópicos. Bueno, pero no nos vayamos por la rama porque estamos con la tobita de doña Pocha, ¿bien? Entonces, vamos rebobinando un poco. Bien, tenemos esta perrita, 13 años, tiene varios puntos. Fíjense, yo se los voy a nombrar. Tiene tenesmo vesical. ¿Qué significa? Que adopta la posición. Recuerden que los perros y las perras necesitan una posición para hacer pis. Las hembras necesitan agacharse, ¿bien? Entonces necesitan lograr esa posición para agacharse y hacer pis. Pero si no hacen, se llama tenesmo vesical. Que se adoptan la posición para hacer pis y no pueden hacer pis o demoran mucho en hacer pis, ¿bien? También tenemos polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Es el aumento de la frecuencia de micción, o sea que cada ratito quiere hacer pis, pero hace pequeños charquitos. Eso se le llama polaquiuria, ¿bien? Y esta perrita lo tiene. Es una prostatitis, es una hembrita. En este caso estamos hablando, Adolfo querido, de una hembrita, ¿bien? Entonces, hay veces que hace pis normal y hay veces que hace pis rosa. Y con toda esta información, la diabetes produciría poliuria, ¿bien? En este caso tenemos polaquiuria, ¿bien? Que es el aumento de la frecuencia de la micción, o sea, le da muchas ganas de hacer pis, pero hace poquita cantidad. Si fuese una diabetes tipo 2, donde hay una liberación de glucosa por orina, se saturan los receptores para recaptar la glucosa, entonces pasan de largo, eso es una partícula osmóticamente activa,
hace que se genere una mayor cantidad de producción de orina y eso hace que el animal se deshidrate. Por eso hay una polidipsia compensatoria. Síndrome de poliuria polidipsia, eso lo puede dar la diabetes. Muy bien, ahí que no me acuerdo quién lo dijo, pero en este caso no, no es una poliuria, es una polaquiuria. Eso es importante, ¿bien? Porque incontinencia versus polaqui. La incontinencia, Enrique querido, es que no se da cuenta que hace gotitas, va caminando y se le van cayendo de vulva gotitas y deja gotitas de pis por toda la casa y no se entera que hace pis, no tiene ni idea que se está haciendo pis. La polaquiuria es totalmente consciente de la micción. La perrita va, adopta la posición para hacer pis y hace muy poquitito, hace unas gotitas. Y al rato nuevamente se le da ganas de hacer pis y se vuelve a repetir la historia. Bien, eso es polaquiuria. Bien, entonces, con toda esta información, habría que ver si... Muy bien, Lucía. Nadie me había hablado de la temperatura. Muy bien, Lucía querida. La vamos a anclar ahí lo que dijo nuestra querida compañera. No, no tiene fiebre. No tiene fiebre. ¿Qué piensan? ¿Le preguntamos algo más a doña Pocha? ¿O pasamos a la revisación clínica? Cistitis por urolitiasis. Sí, es una opción, muy buena. Natalia, urolitiasis. Totalmente, puede ser. Sedimento urinario, tal vez una cistitis. Sedimento urinario, tal vez una cistitis. Sí, habría que ver si tiene fiebre. Bien, perfecto. Color. Depende, Carla. Hay veces que hace un pis de un color amarillo ámbar y otras veces va orina de color rosa. pH. Ácido. pH ácido. Todavía le podemos medir con la tirita, pero ya estamos pasando a un complementario. Nos estamos adelantando. Vamos a la anamnesis. No preguntamos más nada, si pasamos a la revisación clínica. No preguntamos más nada. Semanas hace, vale. Semanas viene produciendo esto. Su último celo. Está castrada, Raúl. ¿Toma mucha agua? Sí. Vos sabés que hay veces que la ve, le pareciera ser a la dueña, a la tutora, que toma mucha agua. Muy bien, Enrique. La acidez origina cálculos. Muy bien. ¿Qué cálculos se generan con pH ácido? ¿Qué come? Balanceado, un ultraprocesado medio berretón, medio barato. Estrubita. ¿Y si es alcalino? ¿Y si es alcalino? Oxalato. Bien. Oxalato. Bien, perfecto. Recién dijeron que puede ser urolito. Sí, tranquilamente pueden ser urolitos. Bien. ¿Cómo continuamos? En mi opinión, tiene cálculos por causa de la alimentación. Charley, me gustó. Contame, opinen de esto, compañeros. Miren lo que anclamos ahí de Charley, no sé si lo estoy pronunciando bien. En mi opinión, tiene cálculos por causa de la alimentación. ¿Por qué? La alimentación puede predisponer a la formación de cristales. Es una perra, 13 años. No, nadie preguntó si era obesa. Sí, tiene un grado de obesidad. No es una obesidad mórbida, pero está gordita. Es bastante sedentaria. Nadie me preguntó si la perra era sedentaria. Tiene sobrepeso, 13 años, sedentaria. Y come un alimento medio berretón, medio barato. En tratamiento de enfermedad actual, como está en tratamiento. No está en ningún tipo de tratamiento. No tiene problema de piel. Densidad urinaria. Ya vamos a llegar a los complementarios. Todavía no llegamos a los complementarios. Polidipsia, poliuria, polifagia. No, Enrique, no tiene ninguna de esas. No es poliuria, no tiene polifagia y polidipsia es dudoso. Le pregunté a la dueña y dice que no sabe. Hay veces que cree que sí, que a veces toma agua. Diabetes, Enrique. Normalmente la diabetes genera poliuria y una polidipsia compensatoria, pero en este caso no hay poliuria. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué un alimento barato, por qué un alimento económico que se da sostenido en el tiempo durante años puede predisponer a la formación
de cristales en orina. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Muy bien, muy bien. Esto me gusta. Ah, pero Bautista opinó primero. Para que Bautista opinó primero. Ah, no, Josnel opinó primero. Se me pasaron, hablen todos juntos y no lo veo. Bien, superior el problema renal, tiene sales en el alimento, sí, también puede ser, pero este es el principal problema. Acá está el principal problema. ¿Por qué? Acá es una pregunta para todos ustedes y presten atención, colegas y casi colegas, presten atención. ¿Por qué el exceso de carbohidratos puede predisponer a la formación de cristales? Toquen la pantalla, compañeros, 40K, toquen la pantalla. Recién a las 12 me retiro, compañeros, a las 12 me retiro. Alteración en el pH, todos nombran el pH, pero no, los hidratos, las proteínas sí pueden cambiar el pH. Pero estamos hablando de los hidratos. Principalmente, ¿cuál es el problema de los hidratos? Con respecto a la orina. ¿Cuál es el problema del exceso de carbohidratos? Nos puede decir que puede comer un perro con insuficiencia. Lo que pasa, un poco de todo. Lo que pasa es que me tengo que ir mucho de temas y me pongo a hablar de eso. Te pido disculpas si te respondo eso, me voy a ir muy por las ramas y yo en 40 minutos soy como la Cenicienta. Dejo el zapato de cristal y me retiro. Aumente el calcio en orina. Bien, ahora cuéntenme. ¿Por qué los hidratos de carbono en exceso pueden aumentar el calcio en orina? Cuéntenme. Esa es la pregunta. Perdón, un poco de todo, perdón, querido, o querida, no sé, porque si no termino con esto, me falta la cirugía, me falta cómo hago la cirugía, las técnicas para abrir vejiga, todo, me falta un montón y me quedan 40 minutos, le voy a tener que empezar a meter velocidad a esto. Aumento el calcio en la orina, cuéntenme, nadie sabe por qué el exceso de hidratos de carbono predispone al aumento del calcio en la orina. Lo digo yo nomás. Están buscando la inteligencia, le están preguntando la inteligencia. Bien, el exceso de hidratos de carbono, porque no me responde nadie, lo voy a decir yo. El exceso de hidratos de carbono en la dieta, en los alimentos económicos principalmente, los alimentos económicos y de mediana calidad, si ustedes sacan la proporción de hidratos de carbono, es altísima. Tienen un 40, un 50, incluso más de un 50% de hidratos de carbono. Entonces, muy bien, pero le tengo que sacar la información con tirabuzón. Hipercalemia, no, el de Marina, me gusta lo que dijo Marina. Esto, acá. ¿Qué pasa? Si yo le doy permanentemente, 24/7, los 365 días del año, año tras año, alimento económico de mediana calidad, donde hay un exceso en aportes de carbohidratos, producimos una hiperinsulinemia crónica. ¿Bien? Y ni hablar si le damos de comer 2 veces al día, o 3, más lo que picotea de la mesa. Un desastre. Entonces, ¿qué sucede? Permanentemente está la insulina muy alta. Recuerden, cuando hay un gran aporte de hidrato de carbono, hay una alta absorción de glucosa y la glucosa en una concentración alta en sangre, en arriba de 120, 130 miligramos por decilitro, es tóxico para el sistema nervioso, es tóxico para el cuerpo en general. Entonces, un mecanismo, gracias Adrián querido, entonces un mecanismo es que el organismo, por el páncreas, produce la insulina. Entonces agarra esa glucosa, la saca del vaso sanguíneo y la mete dentro de las células. ¿Bien? Baja la concentración de glucosa. Ahora bien, si está permanentemente esa insulina alta en sangre, hiperinsulinemia crónica, favorece la absorción de sodio a nivel renal y favorece la excreción de calcio. Entonces, si yo absorbo sodio, que es una partícula osmóticamente activa, hace que la orina sea un poquito más concentrada de lo habitual. No pasa nada, pero si es en forma crónica, y encima es una perra sedentaria, encima es una perra viejita, encima es una perra con sobrepeso, y encima hay una mayor liberación de calcio que puede llegar a formarse en la orina si está más concentrada, no hay actividad física,
mayor excreción de calcio. ¿Qué puede llegar a suceder en la vejiga, compañeros y compañeras? ¿Qué pasa? Muy bien, Enrique querido, totalmente. Oxalato de calcio. Se pueden formar oxalato de calcio. Bien. Muy bien, Valen. Veterinaria Metropet, exactamente. Eso se ve en ecografía, engrosamiento del tejido vesical. El tejido vesical para el estudiante de veterinaria son las paredes de la vejiga, el tejido, las paredes se ponen más gruesas, ¿bien? Eso se llama engrosamiento. ¿Qué epitelio? Y esto es la pregunta para todos ustedes. Toque la pantalla que vamos recién 50, una tristeza este like. 50K recién. Toque la pantalla. ¿Qué epitelio tiene la vejiga? ¿Qué epitelio? La vejiga y la uretra. El urotelio. El urotelio, ¿qué epitelio? ¿Qué epitelio tiene? Epitelio de transición. Muy bien. ¿Y qué es el epitelio de transición? Cuéntenme. ¿Qué es el epitelio de transición? El epitelio de transición cambia, muy bien, Andrés Bautista, cambia totalmente. Es un epitelio pseudoestratificado. ¿Qué significa un epitelio pseudoestratificado? Cambian de células planas a cúbicas. Muy bien. Cuando la vejiga está vacía, cuando está chiquitita, el epitelio, que es la capa más interna de la vejiga, porque después sigue la muscular y la mucosa, recuerden, y la serosa, perdón, la muscular y la serosa, el epitelio es de transición, es pseudoestratificado. ¿Qué significa pseudoestratificado? Que no tiene estratos, no es estratificada, es pseudoestratificada, porque cambia, muy bien como dijo Andrés ahí. Cuando la vejiga está chiquitita, porque está descargada y no tiene orina, las células, que es una monocapa, es un epitelio de monocapa, son células más bien cuboides, muy bien, más bien cilíndricas. Y cuando la vejiga se distiende, porque empieza a acumular orina, esas células cambian, ¿bien? Por eso es epitelio de transición, porque las células cambian, ¿bien? Y pasan a ser células planas. ¿Y por qué se dice que es pseudoestratificado? Porque no es estratificado, no tiene estratos, no tiene capas, es una monocapa. Bueno, no es el problema. La particularidad es que hay células planas, hay células cuboides, hay células cilíndricas. Esa disparidad, ese cambio de tipo de células, donde están unidas por zónulas, fibras zonulares creo que son, o uniones zonulares, están estrechamente agarradas una con otras, cosa que esas células, a medida que se agranda la vejiga, esas células cambian de forma, están todas agarradas así una con otra para evitar que se rompan y se produzca una infiltración. Es pseudoestratificado, porque cuando lo ves en microscopio, como son todas células de distinto tamaño, si bien es una monocapa, si es un epitelio simple, o sea, es una monocapa, epitelio simple, pero como son células de diferentes tamaños, parece que es estratificado. Por eso se le llama pseudoestratificado, pero no es estratificado. ¿Me explico? ¿Vamos todo bien hasta ahí? ¿Sí o no? Y toquen la pantalla, queridos, somos 180, ¿cómo no vamos a llegar a los 200K? Perfecto, bien. A todo esto, el epitelio, ese pseudoestratificado, además hay una capa de proteínas. ¿Cómo se llama esa capa de proteínas? ¿Cómo se llama la capa de proteínas que tapiza el epitelio? ¿No? Muy bien, ese. Muy bien, ahí le dio el ángulo. Lo vamos a anclar. Muy bien, así es. Totalmente. En realidad no es glucosa, es glicoaminoglicanos. Glicoaminoglicanos. GAG. ¿Bien? Es glico, no es gluco. Es glicoaminoglicanos. Es GAG. ¿Bien? Que, dicho en criollo, y como para que lo entienda doña Pocha, son proteínas que forman como una especie de gel, de lubricante, que para eso evita que las bacterias se unan a receptores del epitelio, se agarren y se peguen. Entonces esa capa que recubre los glicoaminoglicanos tienen la función de ser lubricante. Imagínense que el pis, cuando se produce la micción, hay un pasaje turbulento, es un pasaje turbulento donde pasan cristales, obviamente que
es normal que haya cristales, quizás algún cristal en orina. No la aglutinación de los cristales, pero puede aparecer algún cristal en orina y generan laceraciones, lastiman, erosionan el epitelio, el urotelio. Entonces esta capa de glicoaminoglicanos, GAGs, tiene la función de ser como un lubricante, ¿bien? Y no solamente eso, sino que evita la adherencia de bacterias que se pueden llegar a aparecer en forma ascendente, ¿bien? Sobre todo las hembras tienen mayor predisposición a las cistitis bacterianas que los machos, ¿bien? Por una cuestión netamente anatómica, la uretra en las hembras es mucho más cortita anatómicamente que la uretra en los machos. Entonces, para que ascienda una bacteria tiene que hacer un mayor recorrido que las hembras. Por eso las hembras muchas veces tienen mayor predisposición a las cistitis bacterianas. ¿Bien? ¿Podría ser una cistitis idiopática en este caso? Bien, Lucía, muy bien. No, no podría ser una cistitis idiopática porque a esta perrita la revisamos, temperatura normal, miro, vulva, y había unas gotitas de color rosa, e incluso sobre la camilla quedaron algunas gotitas de color rosa, y por eco, también podría ser un tumorcito, sí, totalmente, en las paredes de la vejiga. Por eso podría generar inflamación, ruptura de la capa de glicoaminoglicanos. Eso predispone a la formación de cristales, y los cristales permiten la plataforma para la reproducción bacteriana. Pero en este caso, no había un tumor en las paredes, sino que había cristales de gran tamaño, cristales de 2, de 3 centímetros de diámetro, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? No las va a poder hacer pis. ¿Y no puede hacer pis? Entonces, ¿qué pasa? Esas piedras las laceran, porque como la vejiga está en permanente movimiento por distensión, lastiman, raspan, laceran, sirven de estructura de plataforma para la reproducción bacteriana, generan inflamación, pérdida de los glucoaminoglicanos, y si se pierden los glicoaminoglicanos, que es esa estructura que recubre el epitelio, las bacterias es más fácil que se adhieran al endotelio, al epitelio, al urotelio. Y no solamente eso, sino que las terminales nerviosas sensitivas que están en la vejiga y en la uretra llegan a la membrana basal del urotelio, e incluso algunas prolongaciones nerviosas se ubican entre las células del urotelio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se pierde esa capa de glicoaminoglicanos, el pH ácido o alcalino, cualquiera de las dos, empieza a generar inflamación, dolor, ¿bien? El dolor genera disuria, ¿bien? La inflamación estimula aún más la pérdida de esa capa de glicoaminoglicanos, ¿bien? Y se hace una bola de nieve. Y no solamente eso, sino cuando hace pis, hay pequeños piedritas, pequeños cristales de oxalato de calcio que son realmente como una piedra. No sé si alguna vez vieron cristales de oxalato de calcio. Es una piedra y no la puede eliminar, y la arenilla pequeña lacera, lastima, y eso produce dolor, sangrado, produce polaquiuria, produce disuria, produce tenesmo. Todo eso produce, ¿bien? Que son los signos clínicos que me dijo doña Pocha, ¿bien? ¿Cómo lo confirmamos? Ecografía. Se hace ecografía de abdomen. Me estoy apurando, estoy diciendo todo esto, me estoy apurando porque se me acaba el tiempo. ¿Por qué no hay fiebre? Bien, muchas veces cuando el problema principal son los cristales, hay veces que después se complica con una bacteria. Pero si el sistema inmune está a toda marcha, a todo vapor, eliminando bacterias, y el problema de base no es la infección. Las bacterias muchas veces un oportunista, ¿bien? Entonces, si el problema de base no es la infección bacteriana, la cistitis bacteriana, sino que el problema de base son los cristales, los cálculos, ¿bien? Hay veces que puede tener fiebre y otras veces no. En este caso, no tenía fiebre. La verdad que la perrita estaba dentro de todo bien, comía bien, pero tenía este problema para evacuar la orina. Bien, ahora continuamos. Gracias ahí por ese... Quíreme. Toque la pantalla. 86K, somos 140. ¿Cómo no vamos a llegar a los 200K? En 20 minutos me tengo que retirar, por eso me voy apurando, queridos compañeros. Tratamiento. Antes del tratamiento, ¿qué hacemos con esta perrita? Si tengo cristales de 2 centímetros, de 3 centímetros, de oxalato de calcio, ¿bien? ¿Cómo solucionamos el problema a doña Pocha y la Tobita? Cirugía, totalmente. Toquen la pantalla, muy bien, ahí como dice, acá vamos a anclar, para que
No se olviden. Toquen la pantalla, compañero. 90K. ¿Cómo no vamos a llegar a los 200? Cirugía. Totalmente, Dani, querida. Cirugía. Vamos a la cirugía y la dieta. ¡Oh! Hay tanto para hablar, no me va a alcanzar el tiempo. Me quedan 20 minutos. Bien, cirugía. Sí, la respuesta es sí, porque los cristales de oxalato de calcio, cuando empiezan a precipitarse y cada vez forman unos con otros y se forman cristales grandes, difícilmente se van a disolver por cambio de dieta, por tratamiento médico. No van a disolver, no se van a eliminar. Entonces está indicado la intervención quirúrgica para extraer esos cristales. Bien, ahora mi pregunta va para todos ustedes. ¿Cómo es el procedimiento? Ellos no se disuelven. Muy bien, Dani querida, así es, o Dani querido, ahí es, no se disuelven los cristales de oxalato de calcio, totalmente. Entonces, si tenemos piedras de 2 a 3 centímetros de diámetro, va a pasar por la uretra. ¿Se piensan que esa piedra que está ahí bollando dentro de la vejiga, lastimando y chocando las paredes, generando irritación, los signos clínicos cardinales de la inflamación, dolor, calor, rubor, pérdida de la función dentro de las paredes, no la va a poder eliminar? La tenemos que eliminar nosotros en forma quirúrgica. ¿Bien? Una cistotomía. Muy bien, Enrique, querido. Una cistotomía. De una. Así va. Derecho al quirófano. Bien, perfecto. Derecho al quirófano. Tenemos la paciente. Me estoy adelantando. Hay un montón de cosas más para hablar, pero me quiero adelantar porque no vamos a llegar. Si llegamos a los 200K, 100K tenemos. Si llegamos a los 200K, guardamos el like para que lo puedan escuchar y ver las veces que ustedes quieran, pero depende de ustedes, son 130 y 140 personas. Bien, escuchen, porque esto es importante. Tenemos la vejiga con múltiples cristales de oxalato de calcio. ¿Bien? ¿La tenemos que operar? Sí. ¿Son grandes? Sí. ¿La puede eliminar sola? No. ¿La puede eliminar mediante tratamiento médico? No. Solamente extracción quirúrgica. Perfecto. Bien. Tenemos la perra lista, ya preparada, le hicimos los chequeos, está todo ok, la tenemos sobre la camilla. ¿Qué hacemos, compañeros? Antes de tocarla con el bisturí, ¿qué tenemos que hacer antes? ¿Qué tenemos que hacer antes? Cuéntenme. Los escucho. Ya le hicimos análisis de sangre, Zuli, ya está todo listo. Vaciar la vejiga. Aseo. Aplicar anestesia. Sí, ya está aplicada. Vaciarla. ¿Cómo? Sonda urinaria. Muy bien. Hay que sondearla. Hay que sondearla. Muy bien. Que no es tan simple sondear una hembra pequeña. No es tan simple. Si la perra está en estación, ¿qué significa estación? Si está parada, o la ponen en Trendelenburg, sería la posición ideal, si está anestesiada. Si está anestesiada, mejor, así no estresamos a la perra. Anestesienla, cédenla y así traten de sondearla. Por el piso, si está en Trendelenburg, ponemos las patitas cerca del borde de la camilla, que un ayudante nos levante la cola y introducimos un dedo chiquito en la vulva y la sonda, pues si tenemos un espéculo mejor, si tenemos un espéculo para perro chiquita mejor, un espéculum con una luz, podemos ver el anillo uretral externo, la papila, que está sobre el piso de la vagina, a unos pocos centímetros adentro, que hay como una carnecita, como una elevación, como una montañita, dicho así para que lo entienda Doña Rosa y Doña Pocha, y ahí tratamos de meter la sonda, ¿bien? Una vez que metemos la sonda, ¿puede haber cristales? Y esto es una pregunta para todos ustedes. ¿Puede haber cristales en el camino de la uretra que me choque? Oh, Montgomery querido, gracias por estar ahí. Uno de los primeros seguidores de Veterinaria Tierra de Mascota. Gracias por estar ahí. Exactamente, sí puede haber. Sí puede haber. ¿Y qué pasa, queridos amigos, queridos compañeros, queridos seguidores? Si yo entro con la sonda y choco, y los choco, y tenemos un epitelio con pérdida de los gags, si tenemos un epitelio inflamado, si tenemos un epitelio sangrante, y yo hago fuerza con la sonda, ¿es lo correcto o no es lo correcto? ¿Hago fuerza? No. Puede generar ruptura. No podemos. Podemos romper la uretra. Muy bien, no, rompemos la uretra. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos si no pasa la sonda? Yo necesito hacer la cirugía. Y la sonda no pasa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Muy bien, acá está. Estaba esperando la respuesta. Y acá está el primer compañero o compañera. Es una hidrorretropulsión. Escucha, metemos la sonda. Si vemos que en algún momento se traba, no le hagan fuerza, no lo fuercen. Muy bien, si hay una piedrita ahí que está obstruyendo la uretra, está todo bien, dejar las piedritas ahí. Recuerden que el oxalato de calcio realmente es igual o más duro que una piedra. Entonces, no le hago fuerza. Retiro un poquitito la sonda, aprieto los labios vulvares contra la sonda y le meto solución fisiológica a presión, de menos hacia más, despacito. No le van a mandar como si fuese la última vez, ¿no? Le pongo fisiológica y voy apretando y le voy haciendo un poquito de presión. Entonces, ¿eso qué hace? Que la uretra se distienda un poquito. Entonces, si se distiende un poquito y yo le estoy haciendo presión, retropresión, voy a mandar la piedrita hacia la vejiga, ¿bien? Entonces, la que tiene que meter hacia adentro, la fuerza que tiene que venir de la fisiológica, no de la sonda, compañeros y compañeras. Eso es importante que lo sepan. Con fisiológica, ¿bien? Claro. Tampoco para reventar la vejiga, claro. Así solucionaron rápido el problema, pero se generaron otro. Bueno, dame un minuto que acá TikTok me pide una verificación. Bueno, 15 minutos me voy, compañeros. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahí sí paso la sonda y la dejo ahí, quietita. Le podemos hacer un punto en zapato chino. No sé si conocen esa técnica en zapato chino, que le hacen un puntito con un hilo de nylon, le hacen un puntito en la piel del perineo, en la zona de la vulva, un puntito, y hacen no jareta, no van a hacer una jareta, un zapato chino. El punto de zapato chino, que le hacen un puntito a la piel y van trayendo y envuelven y queda así como trenzadita. No ajusten mucho porque si no van a obstruir la luz de la sonda, ¿bien? Un poquito. Tampoco blanda, pero un poquito, ¿bien? Y el resto, para que no quede porque es una perra mediana chica, para que no quede enrollado, colgando toda la sonda, mediante una venda elástica, le pueden agarrarlo a una pierna o a la base de la cola, y ahí agarran el resto de la sonda, ¿bien? Y lo dejan ahí, listo, perfecto. Ahora vamos a la perra. Ya la tenemos sondeada, podemos hacer, un ayudante le puede estar haciendo un poquito de lavaje, pero no sería todavía el momento, pero se puede llegar a hacer algo sin hacer tanta presión, perfecto. Tenemos la perra, ya tenemos depilación, antisepsia, ¿bien? La tenemos depiladita, ponemos los campos, abrimos para hacer ¿Dónde hacemos la incisión? Ya tenemos la perra lista, ¿bien? Frontoluz, manos enguantadas, todo estéril, el instrumental quirúrgico, todo. ¿Dónde hacemos la incisión? Vamos a la laparotomía. Muy bien, Rosales. ¿A dónde hacemos la incisión? 140 personas toquen la pantalla 142K. Bueno, ahora vamos remando, vamos a ver si llegamos a los 200. ¿Dónde hacemos la incisión? Espero sus respuestas, que queda poco tiempo. Quedan 12 minutos. Línea alba, sí, pero ¿cuál es la técnica? ¿A dónde corto? Porque la línea alba es re larga. Va del proceso sifoideo, o del proceso sifoideo, o sifosis, no sé cómo le quieran decir, al pubis. Todo eso es la línea alba, que está en el medio de los rectos abdominales. ¿Bien? Bien. Ahí va. Bien Rosales y bien Vale. Caudal al ombligo. Hasta la zona del pubis. ¿Bien? Entre el ombligo y el pubis. Muy bien. Retroumbilical prepúbica. Retroumbilical. Bien, perfecto. Esa es la incisión. Abro piel. Si está un poquito gordita, recuerden que está un poquito gordita, seguramente puede haber una capita de grasa. Cortamos la grasa, separamos la grasa, evaluamos a dónde está la línea alba, cortamos sobre la línea alba, podemos hacer un poquito de carpita quirúrgica, o sean muy suavecitos con el bisturí para cortar sobre la línea alba, y apenas hacen un pequeño ojal chiquitito, estamos hablando muy chiquitito, metemos la sonda canalada, o quizás, como muchas veces hago yo, meto la mano izquierda, la pinza, la suelto, entonces tiende a abrirse, y ahí corto, y voy siguiendo. No sería lo ideal es una sonda para no cortar nada que haya abajo, ¿bien? Cortamos, corremos el aumento mayor, corremos algunas vísceras, y exteriorizamos la vejiga, ¿bien? Todo lo que más se pueda. Posiblemente tenga una cistitis crónica, seguramente va a estar engrosada, posiblemente inelástica o poco elástica.
tratamos de exteriorizarla todo lo que más se pueda. Podemos poner un tercer campo, humedecido, queridos colegas. No le van a vender el campo seco, humedecido con fisiológica, si puede ser atemperada mejor, debajo de la vejiga. Y le hacemos puntos directrices. ¿Qué es un punto directriz? Que le hago un pequeño punto, puede ser con hilo de nylon, porque total es transitorio, que no sea perforante, sino que agarre la muscular y la serosa, para que la vejiga se mantenga agarrada. Eso lo tiene que hacer el ayudante. Nosotros hacemos el punto, pero las pinzas, los hilos directrices, lo agarramos con la pinza Alice. No sé si conocen las pinzas Alice, que son largas con unos dientitos. Ahí anclamos los hilos, 2 puntos directrices para mantener más estable y plana la vejiga. Y en la zona ventral, en la zona menos irrigada, eso también es importante, hacemos una incisión. Una incisión de unos 2 centímetros. 2 centímetros podremos hacer o 3 centímetros. Recuerden que hay que exteriorizarla para que todo el contenido no caiga dentro de abdomen, eso es importante. Y el ayudante, uno de los ayudantes va a estar metiendo solución fisiológica por la sonda, ¿bien? Entonces va a llenar la vejiga y me va a empujar toda la arenilla hacia la abertura, la incisión que nosotros le hicimos a la vejiga. Algunas la vamos a poder sacar fácilmente y la arenilla no. Por eso la retropulsión, la hidrorretropulsión con solución fisiológica me va a barrer toda la arenilla que haya en la vejiga. La tengo que dejar impecable. 0 km. Le saco toda la arenilla. ¿Bien? La podemos hacer en la dorsal, sí. La podemos hacer en el ápex también. Lo importante es que nos quede cómodo y en la zona de menos irrigación. ¿Bien? En la zona de menos irrigación posible. Perfecto. Sacamos toda la arenilla, hicimos lavajes, quedó la vejiga nueva, impecable. Ahora, ¿qué hacemos? Me quedan 7 minutos y me voy. ¿Qué hacemos, queridos? ¿Qué hacemos? 130 personas, toquen la pantalla, ya llegamos a los 200K, ya casi. Prueba de fuga, pero antes de la prueba de fuga necesito suturar. Extraer los urolitos, ya lo sacamos, vale, sacamos todos los urolitos, quedó la vejiga nueva, sacamos todo. Toda la mugre, todas las piedritas. Es más, yo me acuerdo que cuando empecé veterinaria iba a hacer prácticas y habían sacado así una piedra de oxalato de calcio. Y un compañero con una mecha le hizo un huequito y se le hizo un llavero. No sé por qué digo esto, pero bueno, me acordé. Bien, perfecto, vamos a suturar. Muy bien. Y es acá donde quiero hacer especial atención. ¿Qué utilizamos para suturar? Después vamos a ver la técnica, pero ¿qué utilizamos para suturar? ¿Qué utilizamos para suturar? Cuéntenme. Me gusta ese Manuel. Ay, se me fue lo de Manuel. Una sutura absorbible, eso es importante, no van a meter un hilo no absorbible en vejiga, por favor, aunque algunos colegas hace muchísimos años, te estoy hablando de 15, 20 años atrás, utilizaban no absorbible, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es una sutura absorbible, ¿bien? Que el organismo la pueda desintegrar, ¿bien? Como la polidioxanona, muy bien, polidioxanona, que es un hilo absorbible. ¿Cuál es la ventaja? Y esto presten atención. La polidioxanona es monofilamento, a diferencia de otros tipos de suturas que son multifilamento, ¿bien? ¿Y por qué es importante? Y esto es importante, grábenlo, escríbanlo, chequéenlo y regístrenlo. El monofilamento es dicho así en criollo y para que lo entienda doña Rosa, es un cordón liso. La ventaja de esto es que si se adhieren bacterias, porque al abrir vejiga, alguna bacteria se puede filtrar a la línea de sutura, compañeros. Esa es la realidad. Por más antisepsia que le pongamos, pueden quedar, como vamos a sacar la orina con los cálculos y con toda la arenilla, pueden quedar bacterias en la línea de incisión. Entonces, si yo meto un monofilamento como la polidioxanona y quedan adheridas bacterias, que muchas veces puede ser una E. coli, por ejemplo, que ascendió, y se pega al hilo de sutura, al ser monofilamento, el sistema inmunológico puede eliminarla sin grandes problemas. Ahora bien, si yo no utilizo un monofilamento, yo utilizo un multifilamento, donde son muchos hilos trenzados,
generan estrías y muchas veces se pueden meter bacterias ahí. Por más que haga sutura no perforante, puede que se metan bacterias y el sistema inmune no llega. Le cuesta horrores llegar y meterse a un hilo multifilamento, queridos compañeros. Entonces, muchas veces arrancamos con cistitis crónicas difíciles de erradicar por una iatrogenia. ¿Qué significa iatrogenia? Que el problema es del vete. Entonces, no utilicen multifilamento. ¿Bien? Ahí vamos a la aguja, muy bien. Entonces, tiene que ser absorbible, monofilamento. ¿Bien? Ese es el tipo de hilo. Ahora bien, ¿qué aguja? Muy bien, San, ya está anotadito. En vejiga nunca va, y en intestino tampoco. Porque hay bacterias en el intestino. Si hacemos una enterotomía, puede suceder lo mismo. Monofilamento absorbible. ¿Bien? Perfecto. Utilizo un hilo monofilamento absorbible como la polidioxanona. Bien, ¿cuál es la aguja? ¿Qué características tiene que tener la aguja al llegar a la hora en el estómago? También, porque hay ácido. Imagínate que, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del bicho este. El pylori, algo así se llama el bicho que tienen muchas veces en humano. Se llama pylori, que es una bacteria que se puede estar en el estómago, así que también. Atraumática, muy bien. 3-0, y encima le puso el... Muy bien, Carla. Muy bien. Escuchen, la Helicobacter, el bicho ese, muy bien. Gracias por ahí estarme apuntalando cuando se me lengua la traba. Helicobacter pylori, ese era, Juli, muy bien. Saben más ustedes que yo, no sé qué hago acá sentado. Ustedes tienen que estar dando la clase esta. Muy bien, escuchen. Atraumática. Esto es importantísimo cuando hablamos de vejiga, de un epitelio de transición que está en permanente distensión y retracción. No podemos utilizar una aguja de corte. Tenemos que utilizar una aguja atraumática. ¿Qué significa atraumática? Que la aguja es cilíndrica, que la punta de la aguja termina en forma cilíndrica. 4-0 no, es muy finita. Yo preferiría una 3. ¿Bien? Por ahí si es una perra muy chiquitita, si es una Yorkie, si es una Chihuahua, quizás sí puede ser un 4-0, pero preferiría la 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? En el papel de la sutura vas a ver que hay un triangulito o un puntito. Si yo necesito una aguja atraumática, tiene que tener un puntito. Si hay un triangulito, significa que es una aguja de corte. Entonces, ¿qué sucede, compañeros? Y díganmelo ustedes, no voy a dar la respuesta yo. Díganmelo ustedes. Si yo hago la sutura no perforante con una aguja de corte, porque en el papelito figuraba un triángulo, una aguja de corte, entonces yo entro, en vez de separar las fibras, yo las corto, porque estoy usando el hilo correcto, pero con una aguja incorrecta, y cuando hago los puntos, en vez de separar las fibras de transición, las fibras del epitelio, las corto con una aguja con un símbolo de triángulo. Significa que es una aguja que termina en triángulo, los bordes son cortantes, y esos puntos luego los ajusto. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? No es que va a suceder, pero ¿qué puede suceder? Hemorragia sí puede ser. Ruptura, sí. Rompo las fibras, sí. Se filtra. Totalmente. Ahí está, nasomal. Muy bien. Perfecto. Se filtra. Puede producir filtraciones. Yo no puedo en un tejido con epitelio de transición que está permanentemente estirándose y contrayéndose. Si yo, cuando hago los puntos, corto la fibra, compañeros. No puedo cortar la fibra porque aumento las probabilidades, no es que va a suceder, pero aumento las probabilidades de filtración. Entonces necesito una aguja atraumática con hilo monofilamento absorbible. Recuerden eso, grábenlo, regístrenlo y archívenlo. ¿Bien? Entonces, ¿te pueden salir las cosas mal? Sí, pero las probabilidades son muy bajitas. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la aguja correcta, con el hilo correcto, tenemos la incisión, ya dejamos la vejiga, 10 puntos, hermosa, no tiene una arenilla, nada, porque la lavamos 200.000 veces con solución fisiológica por retrolavado. Listo, ahora cerramos.